Y en este tiempo que estamos cerca de la Navidad, vamos a cantar un himno. Dice, venid fieles todos, a Belén marchemos. Venid fieles todos, a Belén marchemos, de gozo triunfantes, henchidos de amor, y al Rey de los cielos contemplar podemos. Venid, adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor, el Hijo eterno del eterno Padre y Dios verdadero que al mundo creó. Al seno humilde vino de una madre. Venid, adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. En pobre pesebre yace reclinado, al hombre ofreciendo eterna salvación. El santo Mesías, verbo humanado, venid, adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Cantad jubilosas, célicas criaturas, resuene el cielo con vuestra canción. Al Dios bondadoso, gloria en las alturas. Venid, adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Amén. Cantemos un himno más y luego ya estamos con la meditación. En esta noche dice, fuente de la vida eterna. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos
ecos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas que a buscar viniste, porque les tuviste amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones llenos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé. Amén. Adelante, pastor. El tiempo de la meditación. Buenas noches, hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Siempre da gozo poder verles y poder también compartir sin duda un tiempo de adoración al Señor y un tiempo de edificación en la palabra. Así que por favor abra allí su Biblia que tiene a mano en la carta del apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 5. Vamos a leer los primeros 5 versículos que leímos la anterior semana ya. Bueno, los primeros 4, son 4 diré. Ya lo leímos la anterior semana, pero vamos a volver, porque estamos allí en estos versículos, en el avance del estudio de hoy también, basado entonces en la epístola del apóstol Pedro, ¿ya? Por favor, allí entonces pueda usted acompañarme en la lectura. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participantes de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío como sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros también recibiréis la corona incorruptible de gloria. Vamos a orar, hermanos. Dios, a ti las gracias por esta noche, por mis hermanos, familias, por cada uno, Señor, de los que están hoy, Señor, aquí para poder ser edificados y poder estudiar, meditar en las verdades y las enseñanzas de tu palabra. Padre, también por los hermanos que están allí por las redes sociales siguiendo, que puedan, Señor, también ser edificados. Gracias, Dios, por todos y gracias, Dios, por este momento. Sobre todo que nos des la oportunidad de comprender, nos quite las interferencias, prejuicios y a algunas cosas que tal vez no van a contribuir a este tiempo de edificación. Dejamos en tus manos, Señor, nuestras vidas y pedimos que tú nos enseñes ahora. En Cristo Jesús. Amén. Tú, Carlito, quitarle un eco. La anterior semana vimos la introducción del capítulo 5 y hay algo que quería enfatizar ahora para iniciar. Estos pastores, a los cuales el apóstol Pedro le está enseñando, le está amonestando y le está de cierta forma ayudando a cumplir el ministerio cabalmente o correctamente, también están pasando lo mismo que toda la carta a los hermanos. Es decir, todos los hermanos estaban sufriendo por causa de Cristo, por el Evangelio. Había un padecimiento, la palabra que viene a repetirse anteriores versículos atrás, una palabra donde los hermanos sufrían, padecían y tenían una situación muy compleja, muy complicada para ellos. Esto le llevaba a que los hermanos entonces y los pastores no estén cumpliendo bien su ministerio.
Tal vez algunos de estos pastores, la razón de la exhortación de Pedro aquí es que estos hermanos pastores, algunos habían perdido el horizonte, la visión clara del ministerio pastoral. Por otro lado, puede que algunos de estos pastores habían también sentido tal desánimo que estaban dejando el ministerio. Por otro lado también, al parecer, habían malos pastores. Y por si acaso, hermanos, los malos pastores siempre ha habido, ¿no? Le mencionaba algunos ejemplos de Ezequiel, un poquito de Jeremías la anterior semana, y vimos a Israel con malos líderes, malos pastores, malos ancianos de Israel. Ahora, en el tiempo de Cristo, tenemos también en referencia a malos siervos, malos obreros. ¿Qué decir de los del Sanedrín? ¿Qué decir de los fariseos, de los saduceos, de los maestros de la ley, que eran malos maestros a tal punto que el Señor Jesús los reprendió en capítulo 23 de Mateo como sepulcros blanqueados y mucha forma de decirles hipócrita? Entonces, ¿por qué? Porque habían malos pastores, malos líderes, malos maestros. Ahora, en el tiempo de Pablo, también Pablo amonesta una vez tras vez de que vendrían o que habría y que a los falsos maestros hay que también amonestarlos. Entonces, había en la iglesia eso, siempre hubo. Cuando uno ve la historia de la iglesia, también ve falsos, ve malos y ve obreros desaprobados, no aprobados. Y por tal razón, él va a enseñarles a hacer la tarea o cumplir la tarea a la manera del Señor, a la manera de Dios. Y va a decir, vamos a resumir dos cositas de las que ya mencionamos la anterior semana. Uno es el ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano con ellos. Pedro es uno más de ellos, y la palabra anciano ya la definimos allí, y es también la palabra presbíteros o presbútero, y en la cual entonces hace referencia a un líder, a alguien que está en ejercicio, en ministerio. Y también mencionamos los tres nombres bíblicos que se da para el mismo ministerio, es decir, la palabra obispo, la palabra anciano y la palabra pastor, y tres para un mismo ministerio. Pero habría algo que considerar. No es lo mismo tener el don que tener el ministerio. Por otro lado, no es lo mismo tener la posición que tener también el llamado. Por otro lado, no es lo mismo también, hermano, tener la capacidad, habilidad y no tener el corazón. Así que podemos toparnos con estos dilemas todo el tiempo. Hay una lectura que quisiera compartirle de don Francisco Lacueva, un hombre muy respetado por muchos de nosotros en la enseñanza bíblica. Él dice esto: es preciso distinguir cuidadosamente entre lo que es ministerio y lo que es oficio. El primero se ejercita, es decir, el ministerio se ejercita en virtud al don que el Espíritu Santo le concede a la persona. En cambio, el oficio es una designación otorgada por un momento o por un tiempo para una persona. Voy a acelerar un poquito la lectura y dice algo más adelante. Ambos, tanto el ministerio como el oficio, pueden darse según diversos aspectos en una misma persona. Felipe, y aquí vienen los ejemplos que tal vez nos van a hacer entender este concepto, y es esto: Felipe era diácono por oficio de la iglesia de Jerusalén. Recordarán ustedes Hechos capítulo 6, diácono, fue elegido. Y a la misma vez era evangelista para el ministerio más allá de Jerusalén. Y eso ya lo vemos en el capítulo 8. Segundo ejemplo, Pedro era un ministro, era por ministerio apóstol. Su ministerio era ser apóstol. Pero en esta carta y en el libro de Hechos lo encontramos también como anciano, es decir, como pastor. Tercer ejemplo, Juan el apóstol. Juan era asimismo por ministerio uno de los 12 y por oficio anciano de la iglesia de Éfeso. Es decir,
Tener el ministerio es una cosa, tener el oficio es otra cosa. Y hay que saber muy bien que uno puede tener una cosa y tal vez no va a tener lo otro. Puede tener el oficio, pero tal vez no tuvo el llamado al ministerio. Puede ser reconocido por la iglesia por una posición, en este caso como obispo o anciano de la iglesia, pero aún así tal vez no ser el pastor o no ser pastor por llamado. Y es una clave importante en la vida, como todo. Algunos son profesionales en algo, aquí hay docentes, hay médicos y hay de todo tipo de profesión, más tal vez por aquí. Pero la pregunta es, ¿esa profesión que usted tiene es su don? ¿Ah? ¿Ama lo que hace? ¿O es para ganar plata nomás? ¿O es para ocupar su tiempo? ¿O es, en algunos casos de los jóvenes, o es porque su padre le dijo que estudien? Y no es porque usted tenía la firme convicción de que eso es algo suyo, es lo propio, es lo de usted, es su tarea, es su propósito en la vida. Eso hace la diferencia en la forma y la manera que hacemos la tarea. Lo mejor, en este caso se dice, que es ser pagado por lo que a uno le gusta. Si aparte que me gusta hacerlo y me pagan, qué mejor cosa, ¿no? Y a veces sucede eso en la iglesia y en el ministerio. Resulta ser que tenemos gente en el ministerio, pero no tenemos un corazón para el ministerio. Y no tenemos un llamado al ministerio. Y el llamado es tan clave e importante que Pablo, cuando inicia todas sus cartas, inicia siempre convencido él, convenciendo a los demás de que él es un apóstol, de que él es un llamado por Dios. Y no está en discusión eso, al contrario, es un precedente serio y firme para poder dar la enseñanza y para poder él mismo tener también la cobertura de la iglesia. Y si nosotros no tenemos eso en claro, entonces no vamos a cumplir el ministerio cabalmente. Pedro dice, anciano yo con ellos. Segundo, yo también soy testigo de los padecimientos de Cristo. Y por tal autoridad y por tal experiencia, les quiero enseñar a pastorear como es debido. Le dije yo que en Mateo capítulo 21, capítulo 21 en Juan, el Señor le dijo, apacienta, pastorea mis ovejas. Él aprendió a pastorear, por si acaso pastorear también es un aprendizaje. Y el Señor, por medio de hombres que ha elegido, como dice Efesios, Él mismo comisionó o Él mismo designó, Él entonces pastorea su iglesia por medio de esos hombres, por medio de esas personas que están a cargo de la enseñanza, de la guía espiritual, de la consejería, principalmente. El ministerio de la iglesia para un pastor principalmente son estas 4 cosas. La enseñanza bíblica, la consejería bíblica, el discipulado y obviamente el pastoreo en términos de seguimiento o guía y ejemplo. Y es ahí donde ahora Pedro le va a decir a los hermanos, versículo 2 comencemos, porque de ahí comenzamos hoy, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Apacentad. Pastor, el pastor apacienta. Cuando uno ve el Salmo 23, que es el prototipo del ministerio pastoral de Dios y en el cual los hombres debemos seguir e imitar, hombres, por si acaso hablo en términos generales, no solo pastorales de una iglesia, porque todos somos llamados a ejercer un ministerio pastoral desde la casa para nuestro propio rebaño, que sería nuestra familia, y desde el ministerio, donde Dios nos ha puesto a cargo de algo, o de la iglesia, donde Dios nos ha puesto a algo, también es pastorear. Y allá ese prototipo de ministerio, el Señor habla de el Salmo 23 habla de que el pastor va a llevar a las ovejas a pastos delicados. Y la oveja va a comer buen alimento. ¿Por qué? Porque el pastor le ha guiado. Y esa es la idea pastoral, el cuidado, el pastoreo, el poder guiar, el poder advertir, enseñar, exhortar y cuidar a su rebaño.
Otra palabra para apacentar, por si acaso, es cuidar. Y la palabra cuidar, ¿qué va a cuidar? ¿A quién debe pastorear? Es la pregunta. A la grey. ¿Qué es la grey? Es el rebaño. ¿Quiénes son parte de este rebaño? Obviamente los redimidos, los que son parte de la iglesia. Me gusta cuando comienza Hechos. Hechos capítulo 2, primera predicación de Pedro, por si acaso es Pedro el mismo que está escribiendo aquí. Y Pedro dice que predica, se convierten, reciben la palabra, se convierten como 3,000, se bautizan y son añadidos a la iglesia como 3,000 personas. El rebaño. ¿Quién compone el rebaño? ¿Quién llama a las personas para ser parte de ese rebaño? No los pastores, el Señor. Y el Señor añadía cada día, dice el libro de Hechos, los que habían de ser salvos. ¿Quién hace a la iglesia miembro? ¿Quién acepta a la iglesia miembro? ¿Quién hace primeramente a la iglesia un conjunto de personas de redimidos, de salvos, de regenerados? Es el Señor, no nosotros. Pastorear no es una responsabilidad en la cual yo voy a designar quién es o quién no es parte de ese rebaño. Él me puso a cargo de un rebaño. Él nos pone a cargo de un rebaño. En Hechos, en el capítulo 20, cuando Pablo llama a los ancianos de Éfeso, el versículo 28, que es uno de las claves de la enseñanza de allí y también para ahora, es esto. Hechos 20, 28 dice el apóstol Pablo: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. ¿Para qué? Propósito. Para apacentar la iglesia del Señor. No es tu iglesia, no es nuestra iglesia, es la iglesia del Señor. Hay dos usos de la palabra mi iglesia o su iglesia, por si acaso. Nosotros la mayoría decimos vamos a ir a mi iglesia. ¿Dónde está yendo a mi iglesia? Cuando el uso de la palabra mi iglesia es por afinidad, porque soy parte de la iglesia, entonces está bien, no hay ningún problema. Y la mayoría creo tal vez podemos usarlo de esa forma. Es mi iglesia por identificación, por afinidad, es nuestra iglesia, bienísimo. Pero luego espiritualmente hablando, debo comprender que no es mi iglesia, ¿no? Espiritualmente hablando siempre va a ser su iglesia, la iglesia del Señor. Y eso debe saberlo el rebaño mismo y debe saberlo el pastor también o los pastores. Porque Él, dice allí, los ha puesto para apacentar su iglesia y resalta un y, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Quieren algo más? Y le añado algo más. Ustedes deben entender que no es su iglesia, es la iglesia del Señor y algo más. Y esta iglesia Él la ganó por su propia sangre. Hoy, pastores que se creen dueños del rebaño y creen ellos poder y hacer las cosas a su forma y manera en el ministerio espiritual de la iglesia, pretendiendo ser los dueños y señores, pues ahí está la amonestación de Pedro y de Pablo ahora. Apacentar la grey es de Dios. Una de las cosas clave que debe quedar siempre es que la iglesia no es nuestra, la iglesia es del Señor. Y si la iglesia es del Señor, Él es la cabeza. Y si la iglesia es del Señor, Él es el príncipe de los pastores. Y si la iglesia es del Señor, Él es el dueño. Y si la iglesia es del Señor, Él es el Señor. No nosotros, no nos enseñoremos de lo que no es nuestro, porque es del Señor. ¿Qué hicimos nosotros por la iglesia? Nada. Siervos inútiles somos, solamente hemos hecho y solo hacemos lo que se nos manda hacer, nada más que eso. Y entonces cuando vemos la iglesia, debo entender, soy administrador de una iglesia particular o local, espiritual, de Dios, le voy a dar cuenta a Él. Y al final en el versículo 4 dice justamente eso: cuando aparezca el príncipe de los pastores, van a ser recompensados, recibirán la corona incorruptible de gloria. Pero si hacen bien el ministerio, si cumplen bien el ministerio, si pastorean bien mi rebaño, pastorear, y eso hace la diferencia. Quisiera pensar que usted está en esta iglesia porque también usted es pastoreado.
no es solamente una comunidad de fraternidad donde nos reunimos y usted siente que la pasa bien y está bonito y le gusta a la gente que viene acá y cosas como esa. No, la idea de ser pastoreado, vuelvo a repetir, tiene que ver con ser enseñado, instruido en la palabra. Tiene que ver con ser guardado, protegido de las falsas doctrinas, las malas enseñanzas, de lo malo, ser advertido y enseñado de eso, exhortado también. Y también ser pastoreado también significa obviamente el cuidado, de donde uno tiene la consejería, tiene el mentoreo, tiene tal vez el discipulado, y uno debe hacer eso todo el tiempo. Ahora yo estaba pensando hoy día, la verdad es que creo que esta pandemia nos ha enseñado de cierta forma a pastorear por WhatsApp, por WhatsApp, digamos, ¿no? Entonces ya era algo que tal vez antes no se podía, ¿no? Y ahora yo estoy pudiendo hacer discipulado por WhatsApp y por Zoom, estoy pudiendo hacer consejería por WhatsApp y por Zoom, y cosas medias raras, ¿no? Porque no era lo común, no era lo que se podía hacer antes tampoco, y era complicado. Pero no hemos dejado de hacer el ministerio con quienes aún no están aquí. Hace rato antes de venir al culto fui a ver al hermano Villarruel. Gracias a Dios, por si acaso, por sus oraciones, por él, ya está en casa, está mejor, pero tiene que seguir una serie de estudios todavía. Y mire que una oración importante, recuerdan que la anterior semana les dije yo, oremos por él, está muy complicado, no le dije, la familia no me autorizó también para decirme qué es lo que estaban temiendo o qué es lo que tenía él, y el asunto era el cáncer, pero gracias a Dios todos los estudios han salido y ha salido negativo, y agradecían mucho por las oraciones de ustedes, y ven a la iglesia participando por si acaso activamente de un ministerio de apoyo, y una iglesia debe hacer eso, apoyarse el uno al otro en los momentos, y fallamos a veces y nos equivocamos y no somos perfectos en eso, pero sin embargo debemos otra vez volver acá y recordar que es una tarea de todos, es una tarea en la cual los pastores somos llamados a hacerla también con responsabilidad y seriedad, porque es necesario que nos cuidemos, nos pastoremos, y entonces la primera cosa y la primera forma de ser pastoreado, dice aquí el versículo 2, apacentar la iglesia del Señor que está entre vosotros, número 1, cuidando de ella. ¿Cómo se pastorea? Cuide la iglesia, cuidando de ella, cuidando de ella. Y prácticamente uno dice, es la única cosa. Sí. Mire que lo demás, que ahorita voy a mencionarlo y voy a dividirlo, lo demás no tiene que ver con otro punto. Solo tiene que ver con lo negativo, es decir, cuidando de ella es la tarea primordial, esencial, fundamental del ministerio de la iglesia pastoral, porque lo demás son advertencias, lo que hay que evitar en el ministerio. Hay que evitar que el ministerio de los pastores no sea por fuerza, al contrario, que el ministerio pastoral sea por voluntaria, o sea voluntariamente, por voluntad propia, que no sea por ganancia deshonesta, sino que sea con ánimo pronto. Y número 3, que no sea como teniendo señorío, sino con ejemplo a la grey. Y entonces cuando aparezca el príncipe, los pastores recibirán la corona incorruptible de gloria. 3 advertencias, pero todo tiene que ver con el nacimiento del concepto apacentar. Apacentar la grey de Dios, ¿cómo? La pregunta. Y Pedro va a decir, cuidando de ella, cuidando de ella. Cuando voy a volver al pasaje de Hechos, capítulo 20, cuando Pablo advierte a los hermanos allá y les enseña que les dice que él se va a ir, que no va a estar más con ellos, Pablo les dice luego de decirles que apacienten, que miren, que cuiden el rebaño, dice el versículo 29, 20 y 29 de Hechos, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. Por tanto, velad y acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia
con todos los santificados, que hagan el ministerio, que se cuiden y que velen. Voy a usar los versículos 33 en adelante en unos minutos. ¿Por qué? Porque la primera cosa de esta advertencia, ¿a quién hay que pastorear? Al rebaño, a la iglesia del Señor. Segundo, ¿cómo se debe pastorear? Cuidando de ella. Y número 2, siendo ejemplo. Dice, cuidando de ella, no por fuerza, cuidando de ella, no por ganancia, y cuidando de ella, no como teniendo señorío. Y al final del versículo 3 dice, sino siendo ejemplo. ¿Cómo se pastorea? Cuidando de la iglesia y siendo ejemplo de la iglesia. Eso fue lo que a Pablo le motivó a enseñarle a Timoteo. Que nadie tenga en poco tu juventud, le dijo a Timoteo, sino sé ejemplo de la grey. Y ser ejemplo de la grey, ese es el desafío mayor del ministerio pastoral. Porque uno puede saber, hermano, predicar. Y uno puede, hermano, ser evaluado por una predicación. Recién me visitaron un grupo de hermanos de otra iglesia y me preguntaban qué deben tomar como parámetros para elegir a un pastor en su iglesia, nuevo pastor. Y esa es la pregunta de muchas iglesias cuando no tienen pastor y van a buscar pastor. ¿Y cuál ha sido la tradicional forma de elegir pastores en nuestras iglesias? Invitémosles a predicar. Le invitan a predicar, le cae bien su predicación y dice, ese es. Y creen que por 40 minutos, 30 minutos, algunos más, tal vez 50 minutos, entonces por eso ya, ese es el pastor que queremos, por la predicación. Pero resulta ser que a veces cuando los invitados por si acaso llegan a un lugar pueden predicar su mejor mensaje. Y es el que lo llevan a todos lados, ¿no? Es el mejorcito que tienen. Y si es evaluado solo por eso, qué error más grande, ¿no? Segundo, que si uno es evaluado solamente por la predicación, entonces está ignorando cómo es el pastor con su esposa en su casa. Y en los requisitos bíblicos habla de que debe tener a su esposa en sujeción y a sus hijos, criarlo en el temor del Señor. Es requisito bíblico. Una familia que debe honrar al Señor, debe vivir para el Señor, es un respaldo para el ministerio pastoral. Entonces no puedo ver al pastor solo aquí, debo verlo en su familia. Y luego debo verlo en las relaciones interpersonales. ¿Cómo es el testimonio del pastor con los demás? Entonces no puede ser algo tan sencillo y tan fácil tomado de decir, invitémoslos una vez a predicar y después de eso veamos y si es el mejorcito y si nos gusta, ese va a ser el pastor. ¡Qué error! En ningún momento bíblico dice eso, por último. Los requisitos bíblicos están allí para ser cumplidos, para ser obedecidos y es el lineamiento que la iglesia debe tomar. Y es entonces un proceso más largo. Es entonces un cuidado más importante que debe tener la iglesia, porque no le va a imponer la mano con ligereza, sino que va a ver y va a cuidar de que ese hombre que va a recibir una posición y un reconocimiento público es el idóneo para el ministerio, es el calificado para el ministerio, es el aprobado para el ministerio, es el llamado para el ministerio. Y si es así, entonces podemos pensar de que estamos siguiendo el patrón bíblico de elección de pastor. Te dejé en Creta, dice el apóstol Pablo a Tito, capítulo 1, para que corrigiese lo deficiente. Versículo 5. Primero corrige lo que está mal, primero organiza y ve la visión clara y luego corrige lo deficiente y luego dice, establece anciano en cada ciudad. Pero la iglesia hace al revés la cosa. Y luego tenemos cada tipo de pastor que es elegido por las iglesias porque no hay un cuidado, no hay una responsabilidad, no hay un velar interno. Queremos velar por lo externo, lo falso, lo que hay está allá afuera, pero no velamos por lo interno. ¿No escucharon a Pablo decir hace rato? Dice, se levantarán de entre vosotros mismos hombres así, hombres avaros. Hombres que van a ir a pastorear la iglesia por otra motivación y no por la sana motivación. Pablo dice, número 1, vamos a la primera
el primer error que hay que evitar, la primera amonestación que hay que quitar, el primer peligro que hay que detectar en un falso maestro, en un mal pastor, que no sea por fuerza, sino voluntariamente, no por fuerza. ¿Has escuchado alguna vez a un pastor decir, ay, tengo que predicar? ¿Has escuchado a un pastor alguna vez decir, ay, tengo que ir a visitar al hermano? No quiero ir. Si no es voluntariamente, entonces por fuerza. Si es por fuerza, entonces eres un negligente en tu llamado. Si es un llamado, tienes llamado. La pasión de Pablo me emociona siempre. Capítulo 1 del libro de Romanos, me acompañan allí. Aparte que ustedes y yo conocemos frases de Pablo a los Corintios, por ejemplo, diciendo, ay de mí, si no anuncio el Evangelio, ay de mí. Porque me es impuesta necesidad, dice a los Corintios. Ay de mí, Pablo se muere si no predica. Pablo aprovecha todas las oportunidades que tiene para predicar el Evangelio. ¿Y qué dice el versículo 14 de Romanos 1? A griegos y a no griegos, a sabios y no sabios, soy deudor. Soy deudor, les debo algo. ¿Qué les debo? Les debo tiempo, les debo enseñanza bíblica, les debo el Evangelio. Versículo 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y cuando por si acaso acaba el libro de Romanos, escribiendo el libro de Romanos, eso mismo dice, vuelvo. Quiero ir a Roma. Comenzó con ese deseo y termina con el mismo deseo en su carta. Quiero ir a Roma, quiero ir a enseñar. No me conformo con solo enseñarle por escrito. Tenía una pasión Pablo tal para el ministerio, que esa pasión es lo que hace la diferencia en un ministerio pastoral. Si no hacemos el ministerio con pasión, que la pasión tiene que ver con entrega, tiene que ver con amor, la pasión tiene que ver con anhelo, deseo de hacer la voluntad de Dios, de estar en los planes del Señor. Eso no es impositivo. Los pastores deben ser personas que amen lo que hacen, que les guste ser pastores. Si hay un pastor que no le gusta ser pastor, que lo deje y que se vaya. Si hay pastores por allí que están haciéndolo por fuerza, porque no sé qué más. Terribles comentarios he recibido y he tenido como experiencia en algunas cosas de escuchar de gente decir, tengo que hacerlo, porque tengo deuda. ¿A tal punto se da cuenta de eso? Vaya a pagar su deuda, vaya a trabajar y deje el ministerio. Porque no es así. Ame el rebaño, entréguese. Y todo se complementa con la siguiente. La segunda cosa que hay que evitar es que también no sea por ganancias deshonestas. Las tres cosas que voy a mencionar, las principales dos, la primera y la segunda van como unidas. El que lo hace por la fuerza, también lo hace por ganancia deshonesta. Porque lo hace por lucrar, lo hace lucrativo el ministerio. Sino con ánimo pronto, es lo contrario. Y yo no encuentro mejor pasaje bíblico para entender eso e ilustrarlo que lo que dice Pablo a los Corintios, 2 de Corintios capítulo 12, versículo 14. 2 de Corintios capítulo 12, versículo 14. He aquí, dice el apóstol Pablo, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres,
sino los padres para los hijos. Y yo, ahí está en ese contexto, por si acaso, este versículo 15, Pablo diciendo, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amando más, sea amado menos. En ese contexto, yo no estoy aquí para recibir, estoy aquí para dar. ¿Por qué? Porque ese es el mismo concepto que él tiene también cuando le escribió primera carta. En su primera carta, en el capítulo 9, 1 Corintios capítulo 9, versículo 16, dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa. Mire que lo que dice Pedro tiene razón, la recompensa va a ser dada al que lo hace correctamente, pero si de mala voluntad, la comisión, aunque no quiera, hay que hacerlo, es verdad, pero no es el caso de Pablo, porque ¿cuál es mi galardón? Dice el versículo 18, que predicando el evangelio, predique o presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Él tiene derecho, lo dijo, versículos atrás dice, no pondrás bozal al buey que trilla, digno es el obrero de su salario, lo dice, pero particularmente a la iglesia de Corintio no le cobró un peso nunca. ¿Sabe por qué? Porque eran débiles. Y esos hermanos más bien blasfemaban, iban a murmurar si le daban un apoyo a Pablo. Y Pablo no quería eso, no quería ser piedra de tropiezo. En palabra de Jesús, un pastor nunca debe ser piedra de tropiezo al rebaño. Si el rebaño piensa que le está pagando al pastor para pastorear, para trabajar, para predicar, para evangelizar, para visitar, para discipular, para aconsejar, pues quédense con su plata y no nos paguen nada. Y si usted, pastor, lo está haciendo por la plata, váyase de la iglesia porque no es su llamado. No puede cumplirlo así. No es correcto, no es bíblico, no es saludable, no es edificante, no es espiritual. No está obedeciendo. Es verdad que la iglesia tiene responsabilidad en cumplir con los pastores, pero no es para que hagan la obra, sino es porque hacen, es un reconocimiento, es un valor, un reconocimiento voluntario, no por fuerza, voluntario. Si en un momento se piensa que nosotros estamos aquí para la plata y por la plata, entonces dejemos de cobrar, si así lo ven. Porque es verdad y es correcto que no debe ser esa la motivación nuestra. En ningún momento la motivación debe ser el dinero. En ningún momento la motivación debe ser entonces el ganar, el lucrar, el recibir económicamente algo. Si esa es la motivación, estamos mal. Siempre me gustó esa frase, ahí dice, los padres no deben atesorar para los hijos, sino los padres para los hijos. ¿Y quién es el padre aquí? En esta figura, por si acaso no lo quieran aplicar directamente para su familia. Aquí el concepto es el pastor como padre de la iglesia, Pablo. Y él es el que debe velar por los hijos, la iglesia, su rebaño. Y en ese concepto, en esa carga, entonces él les pide perdón. Un versículo atrás del capítulo 12 que leímos hace rato, 2 Corintios 12, versículo 13, a los corintios él le pide perdón. ¿Por qué? Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Versículo 13, dice Pablo, sino en que yo mismo no os he sido carga. Perdonadme este agravio. En eso he sido mal con ustedes. Él no lo hizo con la iglesia de Corinto, no le cobró de cierta forma. No recibió una paga, porque dice, estas manos me han servido, he trabajado. Les he enseñado que trabajando, así prediquen el evangelio. Entonces la pregunta viene a ser, ¿hay ministerios bivocacionales? No. Hay ministerio de tiempo completo, siempre.
Podés trabajar secularmente para sostenerte, pero tenés que estar a tiempo completo para con Dios y su ministerio. Para con Dios y con la obra, si tenés un llamado. La iglesia puede que no te corresponda al inicio y al comienzo. A Pablo no le dieron al comienzo. Al principio del ministerio ninguna iglesia participó conmigo, dice Pablo, a los filipenses. Ninguna iglesia participó al principio. Y al principio, es verdad, en muchos ministerios y para los jóvenes predicadores aquí o los estudiantes de seminario, al comienzo en el ministerio puede que nadie te dé nada. Al comienzo no vas a recibir tal vez algo. Al comienzo vas a sufrirla también. Y es natural. Porque para cosechar hay que sembrar. Y el labrador para cosechar debe sembrar. Y en ese concepto, entonces vemos a un Pablo dispuesto a trabajar, y luego en el tiempo, cuando Dios lo lleva a Macedonia, y se funda la iglesia de Filipo, se funda la iglesia de Berea, iglesias buenas, se fundan iglesias como la de Tesalonicense, entonces el ministerio les recompensa y les sostiene. Y ya Pablo está de lleno en el ministerio predicando, porque hay una iglesia que les respalda espiritualmente y les respalda entonces económicamente también a él, como dice el libro de Filipenses, donde dice que Epafrodito le llevó olor fragante. Ese era ofrenda, apoyo a él. Entonces Pedro dice, no es por fuerza, es voluntariamente. Cuidado con eso. Segundo, no es por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Es un versículo que ustedes y yo conocemos muy bien, tal vez. ¿Saben este versículo? Fue palabra de Jesús. Pablo volvió a usarlo. Mejor es dar que recibir. ¿Saben en qué contexto se dijo ese versículo? ¿Para quién es y por qué es dado ese versículo? No es en términos de ofrenda de la iglesia. No es en términos de cosecha, como algunos hablan ahorita en términos de ofrenda. Hay que sembrar ofrenda para cosechar más ofrenda. No. Es en términos de esto que Pablo está diciendo aquí, de Pedro está diciendo aquí. Es en términos pastorales. Mejor es dar, que Cristo estaba dispuesto a dar su vida. No vino para recibir, vino para dar. En ese concepto. Y Pablo hace lo mismo. Yo estoy aquí para atesorar para ustedes, no para que ustedes lo hagan para mí. Y Pablo lo hace y Pedro, el otro apóstol, lo vuelve a hacer ahora diciendo, no es por ganancia, es con ánimo pronto. Mejor es dar que recibir. Los pastores serían los primeros entonces que deberíamos dar y no esperar recibir. Los pastores somos los primeros que debemos despojarnos. Y sí, ahí tenemos, yo escuché y no a uno, sino a varios pastores que no dan diezmo ni ofrenda, por ejemplo. Y uno me lo dijo así textualmente, yo no doy porque ya yo lo doy todo. Trabajando en ministerio y yo soy la ofrenda para la iglesia de cierta forma. Así que ¿por qué tengo que dar yo? Los hermanos que den. Yo ya lo doy todo. Pero al igual que el pastor y al igual que cualquier hermano, como querramos verlo, el grupo, o así como querramos verlo, el primero o el último, todos somos llamados a dar, a ser fieles, a reconocer que todo proviene de la mano del Señor. El primero en dar en el Antiguo Testamento como ejemplo es el rey David, rey de Israel, el primero. De lo recibido de tu mano te damos, de su botín de guerra, él dio lo primero para que los demás den. En el tiempo de Nehemías, ¿quién fue los primeros que dio? Los líderes fueron los primeros que dieron y luego dieron los demás. Pablo está diciendo acá, yo no recibí, yo trabajé y yo les di primero a ustedes, les enseñé a dar, yo les enseñé a dar. ¿A quién de ustedes tiene para decirme que yo comí comida de balde? Al contrario, yo me sacrifiqué, trabajé codo a codo con ustedes. Por eso les puedo decir que si alguno no trabaja, que no coma, dice, ¿no? Por eso tiene autoridad para decirlo. Y es necesario entonces que no cultivemos vagos pastores en nuestras iglesias. Pastores desleales, pastores deshonestos, pastores amantes del dinero.
que no les demos más cobertura a pastores que buscan el dinero. Si es por dinero, vayan al mundo y ganen dinero. Que la iglesia no es para ganar dinero. La iglesia es para servir al Señor y lo debe hacer con ánimo pronto y lo debe hacer voluntariamente. Esta noche no nos va a dar tiempo para cubrir la tercera amonestación, no como teniendo señorío, dice. Eso va a ser tema de la próxima semana. Pero espero en el Señor que hoy, con estas dos advertencias, vamos 2 y 2. La primera, anterior semana vimos a Pedro diciendo: yo, ancianos, con ustedes y testigos de los padecimientos de Cristo, participantes de la gloria de Dios. Suframos haciendo el ministerio. Segunda cosa, apastoremos y cuidemos el rebaño, no por fuerza y no por ganancia deshonesta. Busquemos, oremos, deseemos que Dios levante entre nosotros obreros aprobados, obreros fieles, obreros que amen a Dios, la palabra, que amen la iglesia y no lo que tiene la iglesia, que amen al rebaño, que amen a las ovejas y no la lana de las ovejas. Y eso es lo correcto. Dios nos dé hombres conforme al corazón de Dios, porque es la forma y la manera que la iglesia también será edificada saludablemente. Y saldremos adelante en este mundo difícil y hostil, amante de dinero. Dios debe levantar y Dios quiere levantar hombres y mujeres en su iglesia que amen a Él por encima del dinero siempre. Dios, muchas gracias por esta noche, por mis hermanos y sus vidas. Líbranos, Señor, del error, líbranos, Señor, de lo malo. Ayúdanos a perseguir y seguir siempre la verdad, lo bueno, lo justo, lo que es de buen nombre, lo que tiene virtud, lo que es digno de alabanza. Ayúdanos, Padre Santo, a hacer la obra del ministerio con ánimo pronto, a hacerlo, Dios, hacerlo voluntariamente, con pasión, con entrega, con sacrificio, con despojo, Dios, de nosotros mismos, con entrega. Dios, líbranos de los hombres y mujeres con corazón, Señor, desleales, con corazones, Dios, ávaros, con corazones, Dios, egoístas, con corazones lucrativos, y danos, Dios, hombres de pasión, de amor a tu obra, y que lo hagan siempre, Señor, como para usted, Señor. Lo que es hecho para usted, Señor, siempre debe ser hecho con el mejor corazón. Danos ese corazón siempre, Señor. Gracias a Dios por esta noche y tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Póngase en pie, hermano, por favor, ahí con nuestro director. Hacemos el recojo de las ofrendas con nuestros hermanos diáconos también. Muy bien, damos gracias al pastor por el mensaje en esta noche que ha sido expuesto. Y ahora le invito a ponerse de pie, hermano. Vamos a tener recojo de las ofrendas y diezmos. Ahí están los hermanos con los sobres, como siempre. Si alguien necesita, puede pedirlo. Y para recoger la ofrenda vamos a cantar gracias, así que... Vamos a orar, ¿sí? Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, te pedimos esta noche, bendice la ofrenda, Señor, que vamos a recoger, que sea siempre utilizado en tu obra, Señor. Gracias por todas las bendiciones que tú nos das. Y así dejamos el resto de esta noche en tu mano, Señor Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar gracias.
Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. Invito a tomar sus asientos. Tenemos algunos anuncios con nuestro pastor. Bien, hermanos, solo recordarles el fin de semana nuestro servicio, tanto día sábado como el domingo en sus horarios. Entonces el sábado a las 7 los jóvenes, y también el día domingo 8 de la mañana, 10 de la mañana, y también estamos allí entonces en la noche también a las 7. Recordarles que este domingo tenemos bautizo. El bautizo será, por si acaso, al finalizar el primer servicio. Finalizando el primer servicio, que sería 9:15 más o menos, 9:15, entonces tendríamos el bautizo. Entonces, por favor, para los candidatos a bautizarse, entonces tomar en cuenta eso. Hay como 10 hermanos que se van a bautizar, y gracias a Dios también por ese buen número de hermanos que se van sumando también allí a nuestra iglesia y se bautizan entonces este día domingo. Oremos por ellos y bueno, los presentaremos ahí el domingo. También en la noche tendremos la posesión de los nuevos diáconos, será entonces este domingo en la noche, ya saben ellos entonces, y poder estar acá también todos, les animamos a estar, compartir ese momento y poder posicionar, que vamos a ordenar a 3 de ellos que son nuevos y los demás también a ser posicionados. También recordarles que tenemos un programa navideño el 24, que es día jueves, entonces tenemos un programa navideño acá, haremos por ese día, haremos un ajuste en un poquito más tardecito el horario, 7:30 nos reunimos, generalmente lo haremos a las 8 de la noche, ¿ya? Entonces a las 8 de la noche, un programa no muy largo tampoco, también por si acaso, para que usted pueda ir luego a su casa y pueda compartir allí en su casa lo que tenga para compartir con la familia y poder tener un buen tiempo allá en su casa. Entonces acá venga con nosotros a las 8 el día 24, día jueves, y tomar en cuenta eso. Agradecidos también por los hermanos y hermanas que están haciendo algo por los niños. Hay unas 3 iniciativas que yo sé, una aquí en La Cuchilla, están haciendo un grupo de señoritas, un programa para niños, y estamos intentando ahí coordinar para apoyar, para que todo salga bien. Por el 25, también el mismo día de Navidad, también aquí también en el barrio, por allí por la subalcaldía también, y también creo que vamos a ver con la hermana Mónica también para el plan 3000, ¿no? Entonces, oremos por eso y que también se pueda hacer algo bonito y también se pueda llegar a ellos también con ese bien y con algo también en este tiempo, y aprovechando el tiempo para poder evangelizar también a la niñez de las zonas que les menciono.
Por último, recordarles que a fin de mes tenemos también Cena del Señor el día, entonces, domingo 27. Entonces, tomar en cuenta eso, hermano, gracias a Dios. Sigamos en oración por nuestros hermanos delicados de salud. No olvidemos al hermano Celestino, a su mamá, que podamos siempre apoyarles en oración. Es también una responsabilidad nuestra para con ellos. Gracias por seguirnos fieles también ellos también. Gracias también por el hermano Villarruel, como mencioné, es el papá de Lucero. Como dije, hoy día ya le dieron de alta, está en su casa y gracias a Dios está mejor, pero tiene todavía varias cosas y le han detectado diabetes y se va a quedar obviamente luchando con esa enfermedad, pero a la misma vez creo que es algo que pues llevadero y es posible entonces salir adelante, así que le animamos a apoyarle en oración al hermano, a su familia, por la economía también, se le ha ayudado con una ofrenda, pero siempre va a ser necesario, más aún cuando está todavía en estudios, ir de vuelta al médico, entonces por favor también orar por la familia Villarruel. También, hermanos, no olvidemos orar por algunos otros que usted conozca, algunas otras personas tal vez que usted sepa también que están delicados, que están complicados en salud o que pasan alguna necesidad, que entonces también podamos apoyarnos mutuamente en oración. Así que si se puede acercar a alguien, puede compartir con alguien en este momento y pueda orar entonces, hermano. Ya, Dios le bendiga, hermano, buenas noches y aprovechamos el tiempo entonces para orar. Bendiciones. Quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú.